Bueno, yo soy Marina de la Universidad Rey Juan Carlos, voy a moderar esta sesión. Recordaros a todos que la sesión se va a grabar, por lo que os pedimos que apaguéis las cámaras, los micros, porque se colgará posteriormente en el YouTube de la revista Index Comunicación, que como os decía es una de las organizadoras de estas jornadas. Y bueno, la sesión va a durar unos 50 minutos, después habrá turno de preguntas. Por favor, ir dejándolas en el chat para que más tarde al final podamos ir leyéndolas. Y bueno, presentaros a nuestro ponente de hoy, que es José María Herranz, que ya lo tenemos aquí, que es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor titular y decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad Castilla de la Mancha de Cuenca. Bueno, tiene una vasta trayectoria, no sé si quieres tú destacar algo, José María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marina. Bueno, pues nada, que estamos aquí trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora además como decano. Y bueno, las distintas áreas en las que trabajo pues van desde la comunicación corporativa hasta todo lo que son elementos relacionados con el periodismo y las nuevas tecnologías, ¿no? Y dentro de esto pues también la parte de la que vamos a hablar un poco, ¿no? Que es de la inteligencia artificial y el metaverso y todos esos elementos que de alguna manera ahora mismo están dentro de nuestro foco. Pues nada, entonces vamos a comenzar. Te dejamos todo el tiempo para hablar sobre herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de fuentes y elaboración del marco teórico. Recuerdo a los asistentes que vayan dejando las preguntas en el chat y al final las leeremos y pues nada, todos tuyos. Muy bien, pues agradecer también, aprovecho para agradecer a Indes Comunicación la invitación a este foro, ¿no? A estas sesiones, ¿no? Que se están haciendo desde el otro día y que de alguna manera intentan recoger esta nueva, ¿no? Que ya podemos decir que no es tan nueva herramienta, que es la inteligencia artificial generativa, de la que vamos a hablar hoy un poquito. Este es un poco el índice del que vamos a hablar a lo largo de esta sesión. Vamos a empezar hablando un poco del contexto en el cual nos estamos moviendo ahora mismo, cuál es nuestra función como investigadores y qué elementos nos pueden ayudar, ¿no? para utilizar esta inteligencia artificial, la importancia del prompt, ¿no? del comando, que podría ser una de las traducciones para trabajar con la inteligencia artificial, qué posibilidades nos da como investigadores, y ahí desarrollaremos y veremos pues algunas de las aplicaciones que yo os invito desde aquí a experimentar, ¿no? Y que ya adelanto, hay cada vez más aplicaciones que se pueden utilizar. Yo aquí voy a dar voy a hacer un barrido, ¿no? Sobre algunas de ellas que las he probado y yo creo que es fundamental el experimentar con ellas para saber cuál es la que se ajusta más a las necesidades que podamos tener en nuestro trabajo, ¿no? Algunas lecturas también para iniciarse, si no os habéis iniciado todavía, y para profundizar en estos aspectos que nos pueden valer a nosotros. Y luego cuál es el futuro y algunas ideas que es importante que recordemos sobre este tema. Empiezo un poco con el rol, ¿no? Que tenemos como profesorado. Pues además de la docencia, la investigación, la transferencia, toda la parte de gestión que podemos hacer algunos de nosotros y toda la mentoría o acompañamiento que cada vez tenemos que hacer más con nuestros estudiantes, pues en este marco y en este contexto, pues las herramientas de las que vamos a hablar hoy nosotros, pues nos pueden ayudar, ¿no? A facilitarnos esa tarea, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Con tantos roles y con tan limitado era la inteligencia en muchos aspectos. Otro elemento importante del contexto es cómo está funcionando ahora mismo nuestro ecosistema, ¿no? Cómo funciona Internet, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Aquí en esta fotografía que me gusta poner todos los años y actualizarla, esta es la última que han sacado del 2024. ¿Qué pasa en un minuto en todo este entorno? ¿Qué vídeos se visualizan en TikTok? Pues en un minuto 625 millones de vídeos. Qué tipo de búsquedas se hacen, qué pasa en LinkedIn, qué pasa en Twitter o en X, en Facebook. Es decir, pasa todo muy deprisa, ¿no? Y muchas veces el profesorado nos sentimos como que estamos
de alguna manera muy desfasados, ¿no? Incluso cuando lo comparamos con el trabajo que realizamos con nuestros alumnos, pues parece que estamos muy desfasados y tenemos que estar constantemente al día. En este contexto, pues nace la inteligencia artificial generativa. Sí que es verdad que ya hace casi 2 años, ¿no? de este boom que se puede ver en las búsquedas, ¿no? de Google, como de repente se empieza a hablar mucho de inteligencia artificial, aunque como sabéis todos se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo y hay muchos procesos de automatización que hasta ahora a lo mejor no estaban tan visualizados, pero con ChatGPT, pues de alguna manera todo el mundo hemos empezado a hablar mucho más sobre todo ello, ¿no? Y toda esa conversación social que en todas las redes también se ha producido, que antes no estaba ahí, a pesar de ese trabajo que se estaba desarrollando, pero que de alguna manera ChatGPT ha generado ese impacto que lo que ha hecho es que nos pongamos a buscar, a indagar, a ver qué es lo que hace nuestro estudiantado y de qué manera se está utilizando. Yo he traído este pequeño juego, ¿no? Es decir, podemos llegar a diferenciar ahora mismo entre lo que es un texto generado por inteligencia artificial generativa por inteligencia artificial y el otro está generado por persona. ¿Podría diferenciarlo? Pues yo creo que a veces es más difícil. El que tenemos a la izquierda está generado por ChatGPT respondiendo una pregunta, eres un profesor universitario y quieres definir de manera sencilla en qué consiste la inteligencia artificial generativa. Y el texto que tenemos al lado es del profesor Marcelo Granieri, que nos dice una definición. Bueno, estamos viendo que cada vez es más difícil, ¿no? Esa diferenciación a priori. Incluso nos encontramos que los límites también se están perdiendo, ¿no? Esta es una noticia del año pasado, abril del 23, donde se hablaba de que una imagen generada por inteligencia artificial pues ganaba uno de los más prestigiosos concursos de fotografía, ¿no? El Sony World Photography Awards. Entonces, ¿dónde están esos límites? El otro día no pude asistir a la conferencia de Luis Codina y me imagino que algunos de estos temas también empezaron a surgir, ¿no? Los temas éticos, los temas de esos límites, hasta dónde podemos utilizarla, de qué manera tenemos que utilizarla, pero que es algo que también va a ser bastante recurrente a lo largo de esta charla, porque yo creo que también es algo que tenemos que tener en consideración. ChatGPT de alguna manera ha superado con creces lo que era Wikipedia, ¿no? Hasta ahora nosotros podíamos decir, un alumno ha cogido un texto, lo ha cortado y pegado de Wikipedia y era fácil de descubrir, ¿no? Que esa información estaba ahí, ¿no? Incluso se utilizaba como fuente de información. Pero ChatGPT ha roto esto, ¿no? Y directamente hemos dado un salto tanto cuantitativo como cualitativo que nos lleva a otra dimensión, a esa dimensión que tiene que ver con esos grandes modelos lingüísticos, los LLM en inglés, el Large Language Model. Algunos de ellos nos suenan bastante, ¿no? Como ChatGPT, pero también hay otros que son también relevantes, ¿no? Y que a lo mejor habéis oído hablar de ellos, Gemini de Claude o Llama. Fijaros que detrás de cada uno de estos grandes modelos lingüísticos que están detrás de la inteligencia artificial, lo que hay en muchos casos son grandes empresas, ¿no? Gemini está detrás Google Alphabet, ¿no? Es la inteligencia artificial con la que trabaja. ChatGPT, como sabéis, OpenAI, que es la empresa que está detrás. Llama es el modelo lingüístico de Meta y Claude es un modelo más independiente de una empresa que se llama Anthropic. Y también he puesto Copilot, que es de Microsoft, porque utiliza la tecnología de ChatGPT. No es como tal Copilot un modelo lingüístico, pero es una herramienta incorporada por Microsoft que está ayudada, ¿no? O está utilizando este tipo de modelo. Y este es un poco el ecosistema. Pero antes de hablar o profundizar en este ecosistema, me gusta mucho esta imagen, ¿no? que utiliza el profesor García Vilés, del catedrático de la Universidad de Elche, donde habla de esos límites también, ¿no? Es decir, podemos dividir a la inteligencia artificial y la inteligencia humana, pero también podemos hablar de la estupidez artificial y la estupidez humana en el ámbito del periodismo, de la comunicación. Entonces, dependiendo de dónde cojamos
estos elementos, pues nos estaremos moviendo dentro de un uso adecuado o un uso absurdo de todo ello. Y no es una cuestión de inteligencia artificial, sino también es una cuestión de inteligencia humana. Y también me gusta recuperar esta entrevista que hicieron el año pasado en El País a Ramón López de Mántaras, que es un investigador del Instituto de Investigación y de Inteligencia Artificial del CSIC, y la frase, ¿no?, con la que titula el periodista es muy importante, ¿no? La inteligencia artificial sola no resolverá nada, serán los humanos. Es decir, detrás de todo esto que vamos a hablar hay personas que han programado, que han revisado, que siguen, y nosotros estamos ayudando a todas estas inteligencias artificiales a crecer, ¿no? Y esto es un elemento importante que tenemos que tener en consideración. La primera pregunta es cuál es nuestra función como investigadores, que yo creo que más o menos todos sabemos, ¿no?, cuando estamos investigando qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente, toda esa información, todo ese contexto en el cual nos movemos cada día, intentamos generar un conocimiento, ¿no?, a través de la investigación, unir esos puntos y generar ese conocimiento. En este sentido, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Bueno, pues desde la automatización de la revisión de literatura, que manejamos normalmente cuando hacemos un artículo, cuando vamos a preparar también cualquier proyecto, desde analizar y visualizar datos, detectar plagios, gestionar todo el tema relacionado con citas, generar preguntas de investigación, también es una herramienta que nos va a valer para todo esto, asistir incluso a la redacción de proyectos y también la revisión y evaluación de actividades, ejercicios, artículos, etcétera. Vamos a centrarnos en algunas de ellas porque también hay alguna otra sesión de todo tiene que ver con presentaciones a través de inteligencia artificial o de revisiones de textos o incluso la divulgación. Pero el marco en el cual nos estamos moviendo es muy amplio. Y aquí viene la primera de las claves, ¿no?, que yo creo que es el prompt, que es ese espacio, bueno, vamos a definirlo ahora como ese comando que en función de la calidad que tenga y la precisión que desarrollemos, nos va a ayudar a solucionar. Esta es una definición que de alguna manera nos puede acercar, ¿no?, a lo que es ese prompt, que es esa instrucción textual de la tarea que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial. Siempre tenemos un espacio donde nosotros le ponemos un mensaje, le hacemos una petición. Y me gusta decir que muchas veces es como la lámpara de Aladín, ¿no? Es decir, nosotros le damos una instrucción, frotamos la lámpara y de repente aparece como ese deseo, ¿no? Ese deseo de lo que hemos pedido. Pero claro, efectivamente en ese deseo hay que ser muy precisos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de ser lo suficientemente claros y eficaces a la hora de afrontar ese deseo o ese prompt, pues vamos a generar una respuesta lo más precisa y pertinente posible, ¿no? Y aquí hay muchos modelos que nos ayudan a poder optimizar todo esto, ¿no? Entonces, en el libro de Oyarzo y Espinosa, que es una de las lecturas, ¿no?, que voy a recomendar después, nos hablan de que es muy importante el concepto de contextualización para ver dónde se tiene que mover la inteligencia artificial a la hora de hacer la petición. Hay que ser muy específico para ajustar la respuesta y sobre todo es importante también tener en cuenta de la ambigüedad, ¿no? Es decir, dónde están las restricciones, porque la inteligencia artificial en muchos casos no nos va a dar una respuesta porque él sepa realmente a lo que tiene que responder. Hay un modelo, ¿no?, que es el modelo RITA, que se utiliza en el contexto educativo, que habla de ese contexto también, que habla de esa información específica que le damos a la inteligencia artificial para que nos dé la respuesta, esa tarea que le asignamos y después esa capacidad para poder adaptar, porque podemos seguir repreguntando, ¿no? Entonces, el hecho de generar toda una serie de habilidades para conocer cómo se hace este prompt o cómo puede ser esa estructura, aquí también tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar todos esos elementos de los que hemos hablado para darle una instrucción muy clara, ¿no? Y por dónde tenemos que limitarlo, cuál es la tarea específica que le queremos dar a esa inteligencia artificial para que trabaje para nosotros, cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir,
por ejemplo, en contenido, es decir, cuánto tiene que ser, cuánto tiene que tener la extensión de lo que le estamos pidiendo, pues son 200, 300, 400 palabras. ¿Qué instrucciones para que se cumpla la tarea? Y marcar elementos que tienen que ver también con un formato, que podemos decir, o con cualquier tipo de estilo, ¿no? Porque no es lo mismo pedirle que lo hagan en un estilo más formal, en un estilo más académico, que en este caso es lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, la capacidad que nosotros podemos tener para poder desarrollar esta instrucción, este prompt, pues va a ser fundamental para obtener una respuesta. Entonces, es muy importante, y aquí también he recurrido a otra de las lecturas que vais a tener después para poder acceder a la información, de Torres Salinas y Arroyo Machado, en un manual que tienen específicamente de ChatGPT, donde dicen que el hacer preguntas claras y específicas, el utilizar palabras clave relacionadas con el tema al que le estamos pidiendo información, hacer lo más simple posible lo complejo e intentar validar esa información que nos va a responder. Como digo, podemos responder, ir afinándolo a medida que vamos obteniendo la información, ¿no? El reescribir preguntas, el ser persistentes, el generar y mejorar esa conversación cuando vemos que nos lleva a un punto muerto, que esto también es importante, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con este tipo de herramientas se da cuenta que hay momentos en los cuales directamente no hemos llegado a un lugar donde queríamos llegar, ¿no? Entonces tenemos que empezar otra vez y reconstruir desde todo punto. Y sobre todo, el tema de experimentar. Yo aquí, como os digo, os voy a plantear toda una serie de herramientas, son muchas, en las cuales la mayoría de ellas tienen su versión gratuita y luego sus versiones de pago, que obviamente son mucho más mejoradas, pero para poder experimentar, pues tenemos que de alguna manera probarlas, ¿no? Y ver cuál se ajusta más a nuestras necesidades. Yo ya he hablado con muchos profesores, ¿no? Que están utilizando estas herramientas y algunos me han dicho que unas les funcionan mejor que otras para las búsquedas que hacen, para la elaboración de la bibliografía que desarrollan y por lo tanto no podemos decir que exista una herramienta perfecta ahora mismo. Y además, como veremos, cada vez están evolucionando de una manera más rápida. También me gusta, para los que os estáis iniciando, este recurso que tiene que ver con el ámbito mm, educativo, pero a niveles más bajos que el universitario, pero que muchas veces también nos proporcionan una información muy clara y detallada, ¿no? Y es un generador, un diseñador de prompts que se llama Úrsula y que nos ayuda a ver de qué manera podemos preguntar mejor a esa inteligencia artificial. Y también lo recomiendo como recurso porque para los que os estéis iniciando es una forma también de entender cómo funciona, ¿no? Yo creo que aquí hay que ir de lo más simple a lo más complejo porque las posibilidades que nos dan son muchas, ¿no? Y dentro de esas posibilidades, pues vamos a hablar de algunas de ellas. Antes os mostraba, ¿no?, esta imagen que es de las principales, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en estas, ¿no? En ChatGPT, en Gemini y en Copilot, porque yo creo que ahora mismo son las que las organizaciones que están detrás, las que más están trabajando para poder desarrollar estas inteligencias artificiales y darle un uso mayoritario para los profesores. Empiezo con Copilot, ¿no?, y Microsoft, que ya ha incorporado a las aplicaciones de Microsoft toda esta inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, he intentado durante unas semanas ver si nuestra universidad pues, nos daba esta posibilidad, ¿no? Pero no, nosotros tenemos Microsoft 365, pero no tenemos la aplicación que incorpora a la inteligencia artificial. Pero he visto algunos vídeos y hace maravillas, ¿no? Esa inserción con Word, con PowerPoint, con Teams, facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Incluso estos días, y aquí por eso ponía alguna de las imágenes con información, Copilot ya se ha incorporado también dentro de WhatsApp, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más cerca y más a nuestro alcance estas herramientas, ¿no? Y en la medida en la cual podemos utilizar estas herramientas, podemos ver ese uso. Aquí había traído un vídeo, ¿no?, de los muchos que podemos encontrar en TikTok, que de alguna manera nos muestra, ¿no?, cuáles son las posibilidades y cómo cada vez
la gente va dándonos ideas, ¿no? Es decir, voy a ponerlo a ver si se escucha bien y se ve porque es importante, ¿no? Es decir, hasta dónde nos puede dar posibilidades el ChatGPT, aunque no puede hacer PowerPoints todavía, pero sí que hay instrucciones para poder llegar a desarrollar un PowerPoint Tengo que con entregar un ChatGPT. PowerPoint dentro de 5 minutos y no he hecho nada. 5 minutos. Con IA te sobran 4. Ya sabemos que ChatGPT no puede diseñar slides de PowerPoint, pero puede hacer algo muy interesante. Simplemente abriremos ChatGPT y le pediremos que nos diseñe una presentación entera, incluyendo todas las slides y el texto en formato VBA. Y cuando nos genere ese código, iremos a PowerPoint y pulsaremos en herramientas o tools, macro y editor de Visual Basic. Pulsaremos aquí, pegaremos el código y aparecerán las slides creadas con el texto. Y ahora usaremos la función de autodiseño de PowerPoint para elegir el diseño que más encaje. Y en menos de un minuto habremos creado con inteligencia artificial una presentación entera. Diseño, diapositivas y contenido. ¡Ay, la magia de la guía! Mañana más. Efectivamente, podemos hacer algo tan rápido como eso utilizando ChatGPT, pero detrás tiene que haber un contenido que tiene que haber elaborado la persona que está trabajando en esos temas. Claro, si nos planteamos con estas tres inteligencias o estas tres herramientas el poder desarrollar o preguntarles, ¿no? Como he hecho yo, sobre alguna de las investigaciones que yo desarrollo ahora mismo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estoy escribiendo un artículo sobre los ODS y le pregunto cuáles son los últimos informes sobre este tema en España. Si lo hacemos genéricamente así, pues podemos ver cómo en ChatGPT, pues vemos de qué sitios ha buscado la información, vemos que la información, pues la última que viene es a partir de 2023 y que nos da un panorama bastante acertado, ¿no? De algunos de los elementos sobre los que podemos trabajar. Es una pregunta muy genérica, un prompt muy genérico, pero de alguna manera nos acerca al tema con el que estamos trabajando. Si vamos a Gemini, aquí las opciones se amplían, ¿no? No solo nos da los últimos informes y nos pone los enlaces, sino que además incluso nos hace unas recomendaciones específicas de, por ejemplo, céntrate en un ODS específico, porque claro, algo tan genérico como con los ODS son 17 y esto te va a facilitar que puedas llegar a la información, ¿no? O te dice compara otros países o destaca buenas prácticas, pero de alguna manera nos da información sobre esos puntos clave, esos elementos que de alguna manera nos pueden ayudar a mejorar en nuestro informe. Y si le preguntamos a Copilot, pues lo mismo, ¿no? Nos vienen informes, sobre todo del 2023, los tres principales y una información muy básica. Pero nosotros como investigadores necesitamos un poquito más. Es decir, no podemos quedarnos únicamente en este elemento básico. Vamos a ver cómo tenemos algunas herramientas que nos van a ayudar a profundizar en estos aspectos, teniendo en cuenta la misma premisa, ¿no? El mismo prompt que le hemos dado a estas inteligencias artificiales. Vamos al primero, que es consensus. Como os digo, la mayoría de ellos, de los son gratuitos y se pueden probar gratuitamente. Y si quieres una versión avanzada, pues una versión Pro, pues tienen un coste que en muchos casos no es muy alto. Un elemento importante también que hay que destacar es que si nosotros trabajamos en inglés, va a ser mucho más abierto las búsquedas y muchas más abiertas las respuestas, ¿no? que vamos a encontrar. Entonces aquí le preguntamos a Consensus sobre un artículo que estamos haciendo y cuáles son esos reports, ¿no? que estamos haciendo sobre ese topic. Y aquí ya nos empieza a ofrecer más información, nos ofrece información que tiene que ver con información académica, papers. Nos analiza utilizando, en este caso, ChatGPT y Copilot, ¿no? Que aunque Copilot detrás tiene la tecnología de ChatGPT, luego también el propio Microsoft pues también ha profundizado en algunos aspectos. Incluso cuando nosotros recibimos la respuesta, ¿no? de Consensus, podemos, dentro de cada uno de los artículos que nos ofrece, con las citaciones y dónde podemos descargarlos, si hay posibilidad de descargarlos, pensar que mucha de esta información tiene que estar en acceso abierto. Si no está en acceso abierto,
la inteligencia artificial probablemente no pueda llegar hasta ellos, salvo que en algún caso, como algunas plataformas que sean de pago, pues sí que tengan acceso a bases de datos cerradas. Si nos da la oportunidad de poder acceder a esa información o a ese artículo seleccionado, pues esta inteligencia o esta herramienta nos permite muy importantes que tener en consideración, como es el tema de los conflictos de intereses, cuáles son las limitaciones que tienen los autores o el texto, y podemos de alguna manera ir preguntando toda una serie de ítems que tengan relación con el artículo y que de alguna manera nos ayuden a saber si realmente este artículo nos vale para nuestra investigación o no nos vale. Es decir, ya tenemos una herramienta que nos permite no tener que leer completamente el artículo, sino ir preguntando sobre ese artículo a esta inteligencia que nos ahorra parte del trabajo. Otra herramienta interesante, Perplexity. Funciona de la misma manera o de manera parecida. Pero fijaros que aquí con la misma pregunta que veíamos antes, encontramos que lo que nos devuelve son informaciones que ya están mucho más actualizadas. Antes hablábamos que los reportes que nos daba la inteligencia artificial básica nos hablaba de informes del 2023. Aquí ya incorpora informes del 2024, mucho más actualizados. Sabéis que dependiendo de la versión de ChatGPT que se utilice, la actualización es mucho mayor o mucho menor dentro de lo que se puede encontrar dentro de la red o de las bases de datos. Esto también es importante conocerlo a la hora de trasladarlo a la información. Aquí nos habla de informes más genéricos, pero también, como os digo, mucho más actualizados. Incluso podemos, en la versión, como os digo, avanzada, incluir dentro de esas búsquedas, pues el poder desarrollar resúmenes dentro de la búsqueda específica de las fuentes de información que nos propone, ¿no? Incluso también me resultaba muy curioso que nos propone informes específicos, como son los de, cuando se habla de los ODS, los informes voluntarios nacionales, que son revisiones que hacen ellos individualmente, que son versiones bastante particularizadas del trabajo que se desarrolla. Por lo tanto, podemos encontrar que algunas herramientas pueden abordar aspectos distintos a partir de del mismo prompt. Por eso digo que es muy importante el experimentar y experimentar sobre todo o probar estas herramientas desde el conocimiento que tenemos nosotros de la investigación que estamos desarrollando, porque vamos a poder ver si realmente los resultados que nos ofrece son relevantes o no son tan relevantes. Esta es otra herramienta también muy interesante, Insightful. Aquí podemos buscar a través del título del artículo o del DOI, que yo recomiendo, y en algunas de las búsquedas que he realizado me he dado cuenta, y fijaros también para qué nos sirve este tipo de herramientas, para ver que el DOI que tenemos asignado a alguno de los artículos, pues a lo mejor es erróneo, o nos lleva a otro artículo distinto. Por eso es muy importante, cuando hablamos de las revistas y el trabajo que desarrollan las revistas, esa indexación, esos metadatos que aportan, porque la inteligencia artificial o todas estas inteligencias artificiales utilizan datos que están contenidos en esos artículos. Si las revistas, y aquí estamos, por ejemplo, en estas sesiones que están patrocinadas, ¿no? O están organizadas por Index Comunicación, si las revistas de alguna manera desarrollan su trabajo de manera adecuada, cuando nosotros utilicemos este tipo de herramientas vamos a ver que el resultado es bastante óptimo. Sin embargo, si las revistas no han hecho esa optimización con los DOI, con los metadatos, con la inserción de esos datos, vamos a ver que no vamos a encontrar ningún tipo de información, va a decir directamente no aparece. Y eso es un problema, ¿no? Porque no vamos a poder utilizar o vamos a perdernos una parte muy importante de esa información que nos devuelve. Aquí, esto es un artículo que publicamos hace un par de años en una revista de comunicación y de economía social, sobre comunicación y en el ámbito de la economía social. Y lo que hace es, a partir de nuestro artículo, nos busca cuáles son las referencias bibliográficas que hemos utilizado y de los autores que hemos colocado nos hace un esquema de autores de referencia que están referenciados dentro de esos artículos, con lo cual se puede generar
todo un ecosistema de referencias de autores que nosotros tenemos y de autores que han referenciado esos autores a los que hacemos referencia. Con lo cual podemos hacer un barrido en un momento determinado de una bibliografía yendo hacia atrás en el tiempo. De hecho, por ejemplo, este artículo es desde 2021 y va hacia atrás en la bibliografía hasta el año 54. Y nos da mucha información que nos puede ayudar a encontrar bibliografía que de otra manera sería muy difícil, ¿no?, acceder a ella. Y en esa misma línea también funciona esta herramienta, ¿no?, de Research Rabbit, que a lo mejor también habéis visto en alguna ocasión. A partir de este mismo artículo, lo que hemos hecho es seleccionarlo e ir viendo artículos similares en función de los años y las referencias a esos artículos y conexiones que tienen cada uno de ellos. Con lo cual podemos hacer toda una genealogía de autores que nos pueden interesar para nuestro ámbito de estudio, que pueden tener relación con algunos de los datos que hemos nosotros publicado en un momento determinado y de la misma manera ver esas relaciones. Fijaros que en la misma búsqueda, con el mismo artículo que hemos subido nosotros a la plataforma, llegamos también hasta ese año 54, ¿no?, con esa referencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final, en muchos casos, estas inteligencias artificiales pueden llegar a los mismos resultados, pero también pueden encontrar otros. Por eso es importante el que las llevamos a utilizar. Y otra cosa importante que quería decir también, aprovechando aquí, que hemos hecho en un momento es subir este artículo, es que nosotros también estamos alimentando en esos momentos inteligencia artificial. Y cuando nosotros subimos un artículo, que a lo mejor no está en la red, ubicado en un lugar, lo que estamos haciendo es generando ese conocimiento para establecer esas relaciones. Toda esta información que se genera y todo el feedback que estamos dando a la inteligencia artificial, de alguna manera, está siendo aprovechada para ese aprendizaje continuo del proceso. Otra parte relevante en el proceso de investigación es el resumir y buscar información en documentos, ¿no?, mucho más específicamente. Aquí tenemos una herramienta que es Umata y que de la misma manera que en la otra buscábamos bibliografía, aquí lo que hacemos es trabajar sobre alguno de los artículos. Este es un artículo de un capítulo del libro que yo he subido y que en el momento en el que, como digo, lo he subido, pues ya estoy compartiendo parte de esa información. Podemos preguntarle aquí en este caso, tanto en español como en inglés, aunque el artículo es en español, sobre ciertos puntos, y él lo que va haciendo es buscando dentro del documento dónde ir información relevante que responda a esa pregunta. Entonces estamos haciendo una búsqueda para ver si dentro de un artículo encontramos, o de varios artículos encontramos información relevante para nuestra investigación. Entonces ella te hace esa función de búsqueda en función de esos parámetros que le damos al PROMPT. Es una herramienta bastante útil. Y en esa misma línea tenemos Elicit, que hace el mismo proceso. Lo que pasa que, como os digo, en las versiones que no son de pago te limita el número de artículos que puedes comparar en un momento determinado. Y aquí también quería hacer incidencia a alguna de los elementos importantes cuando nosotros configuramos este tipo de herramientas. Normalmente con un correo de Google podemos llegar a entrar, ¿no?, y registrarnos. Y en el primer proceso Disculpa, José María, te has silenciado el micrófono. No sé qué habrás tocado sin querer, que se te ha silenciado. Voy a ver si puedo echarte una mano desde aquí. No, no puedo. Se te ha silenciado, no te escuchamos. ahora otra vez, ¿no? Ahora ya volvemos a escucharte. Perfecto, gracias. Vale. A ver. ¿Veis la presentación? Sí, Sí, ¿no? perfectamente. Vale. Pues hablábamos de cuáles son los parámetros que le damos al principio cuando empezamos a utilizar la herramienta. Claro, nosotros somos académicos y si queremos utilizarlo de manera académica, pues aquí podéis ver algunas de las opciones, ¿no?, que nos da. Dice, quiero utilizarlo para crear a partir de bases de datos con información de papers. Quiero hacerlo para hacer revisiones y metaanálisis. O quiero hacerlo directamente para hacer práctica clínica. Bueno, pues nosotros podemos seleccionar todos aquellos elementos que tienen que ver con el uso que le vamos a dar a esta herramienta y eso nos va a facilitar
que a la hora de utilizar el prompt, a la hora de acceder a la información, sea mucho más fácil, ¿no? Y que nos pueda sacar todo lo que es resúmenes, elementos que tienen que ver con metodología, con limitaciones, con muchas de las cosas que nosotros podemos comparar para ver si realmente podemos o nos sirve para utilizarlo o no utilizarlo. Una de las últimas herramientas que está utilizando, o se está hablando más de ella, es esta de Notebook y el ILEM. Esto es de Google, ¿no? Nosotros lo que hacemos es crear una especie de cuadernos a partir de esos documentos que subimos y podemos ir trabajando para poder hacer una guía de estudio, un resumen, hacerle preguntas, nos hace una cronología de ese texto, nos hace un índice e incluso da un paso más, que es generar una conversación entre dos personas, todo ello en inglés, a pesar de que el artículo es en castellano, genera una conversación como si estuvieran hablando sobre este artículo una persona, un periodista y un investigador, ¿no? Es muy curioso, es decir, porque estamos viendo cómo, como os digo, las herramientas se van evolucionando, ¿no? Y nos encontramos con elementos más evolucionados. Esto es una de las aplicaciones que más ha evolucionado o que más actualidad tiene, ¿no? Y es muy curioso cómo de alguna manera te encuentras con este artículo que veíamos antes, que es con el que he hecho las pruebas, dos personas hablando en inglés sobre tu artículo, ¿no? Y dando la sensación de que la persona que está respondiendo a las preguntas o está conversando pudiera ser tú, ¿no? Hablando sobre tu propio artículo. Entonces es muy curioso porque da una segunda dimensión, ¿no? Además de poder hacerte ese resumen, esa cronología, esos elementos de trabajo, te lo pasa a un podcast, ¿no? Que puedes incluso escuchar, ¿no? También elementos sobre los que puedes trabajar. Y siempre vamos a encontrar, que también lo repetiré al final, que cuando estamos hablando de esa inteligencia artificial, nos va a decir que las respuestas pueden ser imprecisas, que las respuestas pueden ser inexactas, es decir, siempre nos da esa opción para que confirmemos todo aquello que nos ha devuelto, ¿no? Como después de esa pregunta que le hemos hecho o de ese prompt que... Ha vuelto a pasar Perdona, lo mismo con tu micrófono. No sé Ahora, por qué salta. No sé por qué salta. Hoy la ahora. tecnología no nos está ayudando. Site, como decía, es una de las plataformas también, pero en este caso es de pago. Sí que nos deja entrar, nos deja subir el artículo, nos muestra algunas de las cosas que puede llegar a conseguir, pero directamente nos dice, tienes un acceso limitado, te damos, creo que son 15 días para que lo pruebes, pero tienes que poner una tarjeta. Entonces, si pones la tarjeta, pues tienes esos 15 días y si te pasas un día más, pues ya sabes que te cobran. Entonces, esta no la tengo muy desarrollada porque tampoco he hecho la prueba, pero por algunos de los elementos que he visto con los que trabaja es bastante completa y está claro que cuando uno paga por ciertos productos, pues el producto es mucho mejor. Y yo creo que en ese sentido, el probar y experimentar con todas ellas, al final nos da la posibilidad de poder decir, bueno, pues si realmente esta plataforma o esta herramienta es útil para mí, puedo pagar para poder seguir utilizándola y profundizar en esos aspectos que me pueden ayudar. Asistencia en la escritura. Aquí voy a señalar dos. Grammarly, que lo mismo, al principio nos pregunta, ¿para qué quiere usted utilizar este asistente de escritura? Pues no, pues si yo quiero hacer papers o investigación, puedo señalarlo, pero también lo puedo utilizar para mandar correos internos a mis trabajadores o correos externos, o puedo crear toda una serie de contenidos creativos o cualquier tipo de soporte para nuestros empleados, ¿no? Y lo que hace es, a medida que tú vas escribiendo,
asesorando, ¿no? Y te va diciendo si es claro, si está correcto, si puede causar de alguna manera un enganche con esos públicos, porque tú en las configuración, en el setting, ¿no?, que veis aquí, puedo decir qué tipo de audiencia, a qué tipo de audiencia me estoy dirigiendo. Si estoy haciendo una conferencia, aunque sea un investigador, pero es para gente que conoce el tema, o si es para un experto, pues lo que va a hacer es diciéndome si ese lenguaje que estoy utilizando se acerca más a lo que estoy buscando o no, o si quiero ser, o también puedo utilizarlo, ¿no? De una manera podría ser en este caso, pues, o en nuestro PayPal en la misma línea. E incluso también nos ayuda a generar toda una serie de índices específicos, nos ayuda también a hacer preguntas, a ver si el texto que le hemos subido y con el que estamos trabajando se puede reescribir y de qué manera podemos reescribirlo. Si queremos que ese texto nos lo revise la inteligencia artificial y nos dé también opciones. Es decir, tiene bastantes elementos que nos ayudan también a poder utilizarlo en esa escritura del texto y generar también textos a partir de ciertas claves que nosotros les podamos decir, ¿no? Es decir, estoy escribiendo un texto sobre objetivos de desarrollo sostenible utilizando los últimos estudios que se han desarrollado, y a partir de ahí nos puede hacer un esquema para decir, bueno, pues tienes que utilizar esto en la introducción, tienes que utilizar un contexto, tienes que utilizar distintos elementos que nos llevan hasta ese resultado final. Vamos a ir concluyendo viendo algunos elementos también finales. No voy a entrar en el tema de las revisiones porque eso será objeto de otra de las charlas, pero que también se hacen revisiones editoriales y procesos de evaluación por pares utilizando los asistentes de inteligencia artificial. Tenemos esta herramienta que también es muy curiosa, la he introducido aquí porque te permite pasar un paper a un podcast, es decir, hacerlo audible, pero no solo eso, sino que además tú puedes ir, si vas por ejemplo en el metro, puedes estar escuchando y puedes ir extrayendo alguna de las citas de las cuales se habla en el texto, y se puede interactuar con el texto a medida que lo vas escuchando. Y es también muy curioso. Tiene una app que te permite 3 días para testarla y luego es para pagar, pero también es interesante dependiendo de la utilidad que le podamos sacar. Bueno, quiero acabar con algunas lecturas para introducirse, ¿no?, y profundizar. Estas 2 primeras tienen que ver más con el ámbito de la inteligencia artificial en el espacio educativo y son muy divulgativas y nos permiten, para aquellos que os estéis iniciando, introduciros un poco en todos estos conceptos, en todo este tema relacionado con cuáles son los límites, cuál es la ética, de qué manera podemos utilizarla, de qué manera afecta a nuestros estudiantes y de qué manera también se ve desde el punto de vista de la evolución educativa, ¿no?, en ese proceso en el que estamos ahora, que como decíamos está avanzando muy rápidamente y nos ha pillado en algunos casos de manera un poco con pie cambiado. Si ya nos introducimos en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito universitario, este informe, que es de principios de este año, también es muy interesante para ver esa perspectiva, ¿no?, de qué universidades, de qué manera se puede desarrollar ese concepto, cuál es el camino que tenemos que recorrer, hasta dónde podemos llegar, y algunos aspectos que también nos ayudan a plantearnos, ¿no?, qué uso podemos hacer de esta herramienta como investigadores y también como docentes. Y luego, más específicamente, los 2 libros de los cuales he sacado alguna de las diapositivas, ¿no?, que hemos visto hoy, ¿no?, que es este manual de ChatGPT, que está orientado a esta inteligencia artificial, que en muchos casos es muy parecido para el resto de lenguajes, aunque cada uno con sus matices, pero que en el que los profesores Torres y Arroyo profundizan desde lo más básico hasta lo más complejo. Es decir, este manual nos ayuda a profundizar a unos niveles, podemos hacer un camino que nos puede llevar hasta un uso muy profundo de lo que es el ChatGPT, ¿no?, y esa inteligencia artificial. Y luego el otro, que es del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá,
que es esta guía práctica, que es de este año, en la segunda edición. Como podéis ver, ya estos dos libros están en la versión 2, ¿no? Y próximamente, probablemente, con la evolución que estamos viendo tan rápida de ChatGPT, ahora que ha lanzado la 4.0, veamos que esto se va actualizando y que, por lo tanto, estas guías, de alguna manera, para lo básico son fundamentales el conocerlas, pero para seguir sacándole mayor rendimiento a estas inteligencias artificiales, pues tenemos que ir viendo, ¿no?, cómo van evolucionando. Entonces también es un libro en muchos aspectos que nos pueden valer para decidir también y testar todas estas herramientas que hemos visto hoy. Quiero acabar con la pregunta, ¿no?, de cuál es el futuro del profesorado universitario con la inteligencia artificial. Y para ello, dos referencias. Vuelvo otra vez a García Vilés, porque nos dice claramente qué es lo que hace la inteligencia artificial, cuáles son esas tres leyes que, si intentamos suplantar o cambiar, va a ser imposible, ¿no? Es decir, todo lo que se puede automatizar va a ser automatizado y la inteligencia artificial ahí es fundamental. La inteligencia artificial trabaja y aprende durante 24 horas, es decir, nosotros tenemos que descansar todavía 7 horas por lo menos para poder estar al día siguiente frescos. La inteligencia artificial eso no lo necesita, y siempre que la inteligencia artificial pueda hacer tu trabajo, lo va a hacer, y mucho más rápido y de manera eficaz. Con estos parámetros nos tenemos que plantear de qué manera podemos adaptar nuestro trabajo y de qué manera podemos aprovechar toda esa inteligencia artificial para lo que nos ocupa hoy, ¿no?, que es la investigación, incluso también ampliarlo a la docencia. Es decir, tenemos posibilidades de muchos trabajos que hacíamos antes y que nos suponían mucho tiempo, pues poder utilizar esta herramienta para poder simplificarlos. Pero teniendo en cuenta, como aparece en esta viñeta del roto, que detrás de la inteligencia artificial todavía hay personas. Y son personas que hacen esas correcciones, que las enseñan, que generan los sesgos y que de alguna manera no podemos olvidar, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta para recordar estas ideas, ¿no?, que os pongo aquí al final. Hablar de inteligencia artificial generativa ya no es una cuestión de una moda, es decir, está aquí y es algo imparable y que va creciendo y que lo tenemos que ir incorporando en nuestra vida diaria, porque la tenemos ahí, no podemos prescindir de ella. Tenemos que experimentar y saber qué tiempo y qué uso le podemos dar, y saber hasta qué punto nos puede ser beneficiosa. Lo que nos y ahí es donde está nuestra primera criba, es decir, testar para ver de qué manera nosotros podemos utilizarla y hasta qué punto nos puede ayudar. El prompt, ese comando, esa forma de dialogar con la inteligencia artificial, es la forma que tenemos para comunicarnos y para sacarle el máximo rendimiento, es decir, aprender a hacer esas preguntas, a hacer esos o desarrollar esos comandos donde nosotros especificamos claramente el contexto, lo que queremos, hasta dónde puede llegar, dónde se mueve la respuesta, dónde se tiene que mover, es fundamental y por lo tanto es una de las tareas a la cual tenemos que dedicar también parte de nuestro tiempo. Y como hemos visto, hay algunas de las tareas en las cuales realmente, que hasta ahora eran bastante repetitivas por nuestra parte y muchas veces nos ocupaban mucho tiempo, en las cuales creo que nos puede facilitar ese trabajo. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿no?, de la que hablábamos al principio, es decir, no pensemos que la inteligencia artificial nos va a hacer el trabajo, ¿no?, como hablaban antes en la presentación, es decir, sí, tengo 5 minutos, me sobran 4, ¿vale? Te va a hacer una presentación, pero ese contenido al final lo tienes que desarrollar tú, en muchos casos, y tienes que verificarlo tú. Por lo tanto, sí que es verdad que nos va a facilitar mucho nuestro trabajo y cada vez hay más herramientas que facilitan ese trabajo, pero obviamente el trabajo del investigador y todo ese contexto y ese bagaje, al final va a tener que estar detrás de ellos. Pues con esto, agradecer el tiempo a las personas que estáis ahí detrás, que me habéis escuchado, y para cualquier pregunta, pues estoy aquí disponible. Sí, muchas Sí. gracias. Gracias. ¿No? Muy interesante y muy práctico. Y bueno, vamos a ir a por las preguntas.
Nos pregunta Sergio cuáles serían los prompts más adecuados para la búsqueda de una revisión sistemática. Es decir, el lenguaje que tenemos que utilizar de alguna manera tiene que ver con dar ese contexto específico a la inteligencia artificial. Es decir, no existe un prompt genérico que podamos decir, con este prompt vamos a llegar a esa revisión sistemática. Es decir, tenemos que controlar qué tipo de autores, a qué tipo de autores estamos preguntando, y eso los conocemos dentro de nuestro campo. Tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos, si es una revisión sistemática genérica o si realmente queremos centrarnos en alguno de los aspectos de esas palabras clave. Es difícil de responder esa pregunta porque no existe el prompt mágico, ¿no? Es decir, esto no es una fórmula mágica, sino como habéis visto, es un elemento que tenemos que tener en cuenta distintos aspectos y que tenemos que experimentar. Y probablemente en la primera, segunda experimentación no consigamos eso que queremos encontrar y probablemente tenemos que buscar de otra manera. Sí que existen espacios. Yo de momento no he encontrado ningún espacio académico donde se puedan compartir este tipo de prompts. Sí que hay otros espacios donde se comparten prompts, pero para hacer otro tipo de experiencias, ¿no? Yo no he encontrado ningún espacio, salvo ese que os he dicho de Úrsula, que está más enfocado al ámbito educativo, pero de niveles por debajo de lo que es la enseñanza universitaria, donde se puedan compartir, ¿no? Entonces, podría ser una idea interesante el empezar a trabajar en esas redes en las cuales se comparten prompts donde nosotros trabajamos en temas mucho más específicos, ¿no? En el ámbito de la comunicación y específicamente en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, en el ámbito corporativo, ¿no? Que estudio yo. Bueno, pues se puede empezar a barajar que la gente empiece a compartir también esos elementos. Otra pregunta, ¿con Umata se puede sistematizar un análisis de contenido? Con Umata se puede sistematizar un análisis de contenido. Sí, sí que se puede realizar, sí, no hay ningún problema. La cuestión es ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. Es decir, no es una revisión como a lo mejor que nos pueda llevar a el uso de un análisis de contenido profundo, pero sí que de alguna manera utilizan ese tipo de herramientas. Yo creo que ahora mismo el hacer un análisis como puede ser con algún programa específico, como puede ser, a ver si me sale ahora alguno de los programas de análisis de contenido de información, vamos, de investigación cualitativa. No me sale ninguno. No llega a ser tan profundo, pero sí que utiliza un poco la base de ese análisis que puede ser mucho más profundo utilizando este tipo de herramientas. No, es que no me sale ahora mismo las herramientas que se utilizan en el ámbito del ámbito más cualitativo. Bueno, si no, ya más para cuando Puede- colguemos nos lo pasas y cuando colguemos la conferencia, si no, pues lo respondemos ahí. Se Otra añade. pregunta. ¿En Eclipse Mata se pueden subir varios textos y que se realice paralelamente la búsqueda a la pregunta a través de todos ellos? Está dentro de la versión de pago. Es decir, la versión gratuita limita el uso de la plataforma, igual que pasa con algunas otras. Hay algunas que la limitación está en el número de archivos que puedes subir y que puedes comparar, y en otros casos está en la limitación en el número de respuestas que te puede dar. Pero sí que se puede utilizar. Vale, a ver, ¿conoce alguna inteligencia artificial que analice redes sociales? Por ejemplo, que pueda entrar en la búsqueda avanzada de Twitter, actualmente X. Pues ahora mismo no. Ya os digo que la limitación que tienen también estas inteligencias artificiales es poder entrar a las bases de datos, como nos pasa también con las bases de datos de Google Scholar, por ejemplo. Es decir, hay una limitación que son las puertas a donde no puedes entrar. Si no está abierto el contenido es muy difícil. Y X, por ejemplo, ahora mismo pues tiene bastantes problemas para poder acceder a toda esa información. Con el nuevo propietario han limitado todo ello y por lo tanto es mucho más difícil. Pero yo ahora mismo no conozco ninguna que pueda hacer eso, lo cual no quiere decir que no pueda existir. Y ya vamos a por la última pregunta.
Cuando se suben los textos en estas aplicaciones, no se corre el riesgo que se quede registrado como material en digital y luego se pueda calificar como plagio al ser publicado. Sí. Nosotros, como decía antes, estamos contribuyendo a mejorar, a añadir contenidos a esa inteligencia artificial. Entonces perdemos el control ahora mismo de esa información. Si es un texto que está en abierto, pues no pasa nada. Pero si es un texto, por ejemplo, de una revista que está cerrado, pues hasta dónde podemos llegar a compartirlo o no podemos llegar a compartirlo, pues eso es complicado. Pero el control, puedo asegurar que lo perdemos. Y de hecho, ahora mismo la mayoría de ellas son gratuitas porque las estamos entrenando. Y las estamos entrenando con todo esto que estamos subiendo. Es decir, todo esto que he hecho yo ahora mismo, esas pruebas que he hecho, estoy entrenándola para mejorar búsquedas en todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, comunicación y todas las referencias bibliográficas que están en ese capítulo del libro. Entonces sí, perdemos el control. Ahí tenemos que leer la letra pequeña, ¿no? Que cuando empezamos a utilizarlas nos dice exactamente hasta dónde va a llegar. A ver, ya nos entraba una última pregunta. ¿Conoce alguna IA que actualmente verifique hasta qué punto un texto está generado con otra? Sí que se está trabajando en ello, pero todavía no hay ninguna que funcione al 100%. Porque claro, hasta qué punto lo que yo estoy generando, por ejemplo, todo esto que he generado yo, la autoría es de ella, de esa inteligencia artificial. Si hay otra inteligencia artificial que la utiliza, ¿hasta qué punto puede decir que ha sido generado por ella o está basada en lo que realmente le he subido yo? Entonces, todavía hay muchos elementos en los cuales es difícil contemplar hasta dónde puede haber plagio o no puede haber plagio, pero sí que puede darse. Pero que exista esa capacidad de poder reconocerlo, sí que sé que algunos programas ya lo hacen, pero tampoco es tan exacta ahora mismo. Pues muchas gracias, José María, por estar aquí con nosotros, por tu tiempo. Gracias a todos los que habéis estado presentes en esta charla. Y nada, recordaros que continuamos, que el martes 15 de octubre a las 12 horas peninsular tendrá lugar la próxima sesión, en la que se hablará de herramientas de IA para la presentación de resultados. La ponencia la dará Carlos López de Osa y moderará Mario Benito. Muchas gracias a todos y continuamos el martes que viene. Gracias, José Gracias. María. Muchas gracias a vosotros.